Caí de espaldas antes de poder cerrar los ojos, y cuando mi cabeza golpeó el mármol, mi mirada ya estaba abierta. No hubo tiempo para rezar. No hubo tiempo para recordar la ley. No hubo tiempo para apartar el rostro. La vi, no como advertencia, no como castigo, no como monstruo. La vi y seguí respirando. El aire no se endureció. Mi piel no se volvió pesada. Mi cuerpo no se congeló en la postura del miedo eterno que todos los registros prometían. Nada ocurrió. Ese fue el verdadero desastre. Porque cuando un mortal mira a Medusa y no se convierte en piedra, el problema no es el mortal. El problema es todo lo que depende de esa ley para seguir existiendo. Escuché a los guardianes correr escaleras abajo. Escuché los sellos activarse tarde. Escuché el sistema entrar en pánico sin saber por qué. Ella me miró de vuelta, no con furia, no con sorpresa, con cálculo. Y entendí demasiado tarde que no había cometido un acto heroico. Había cometido un error administrativo, porque hay pecados que no se castigan con la muerte. Se castigan dejándote vivir donde no deberías poder hacerlo. Si esta memoria te atrapa, dale like y sigue Medusas Memories. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Contar lo que vi fue imposible. Seguir existiendo después de verlo fue el castigo. Caí antes de poder gritar. El suelo no estaba donde debía estar. El símbolo ritual se abrió bajo mis pies como una herida antigua que por fin recordaba cómo sangrar. Y mi cuerpo cayó a través de la cámara inferior del templo sin dignidad, sin preparación, con el aire arrancado de mis pulmones por la velocidad. El pergamino que llevaba apretado contra el pecho se rasgó en dos, y los fragmentos de ley volaron conmigo como pájaros ciegos. Golpeé el mármol con el costado izquierdo. Escuché algo romperse dentro de mí. No supe qué. El dolor llegó después, tarde, como si mi cuerpo hubiese decidido esperar instrucciones que nunca llegaron. Abrí los ojos por reflejo. Ese fue el error. No hubo tiempo para rezar. No hubo tiempo para recordar las advertencias grabadas en piedra en cada pasillo del templo. No hubo tiempo para cubrirme el rostro ni para girar la cabeza. Mis párpados se abrieron porque siempre se abren cuando uno cae, porque el cuerpo quiere saber contra qué va a morir. Y entonces la vi, no como las estatuas del atrio, no como los relieves erosionados por siglos de lluvia ácida y promesas incumplidas, no como los dibujos que los escribas hacíamos en los márgenes prohibidos de los códices, siempre incorrectos, siempre incompletos. La vi viva. El mundo no se detuvo, el aire no se congeló, no hubo ese silencio seco que los textos describían justo antes de la petrificación, ese instante en el que el alma se endurece antes que la carne. Mi sangre no se volvió pesada, mi piel no se tensó, mis ojos no ardieron, nada ocurrió. Ella estaba sentada en el trono bajo, el que no debía existir. La cámara inferior jamás figuraba en los planos oficiales del templo. No tenía columnas ni antorchas. La luz no venía de ningún lugar visible, pero todo estaba iluminado con una claridad que no proyectaba sombras útiles. El trono no era de oro ni de obsidiana. Era antiguo, anterior a los materiales que los hombres aprendimos a nombrar. Tenía la forma exacta de algo que no se puede mover. Su mirada estaba fija en mí. No sentí terror inmediato. Eso fue lo más extraño. El miedo llegó después, cuando entendí que seguía respirando. Sus serpientes no se movían como criaturas, no siseaban, no atacaban. Se acomodaban lentamente, como si obedecieran una lógica que no necesitaba prisa. Su rostro no era hermoso ni monstruoso. Era preciso. Cada rasgo estaba donde debía estar, como una sentencia bien escrita. No había emoción visible en sus ojos, tampoco vacío. Era otra cosa. Atención sin intención. Intenté cerrar los párpados. No pude. Mis músculos no respondieron, no por magia, sino por impacto. El golpe me había dejado clavado contra el suelo, con el cuerpo torcido y la cabeza forzada hacia arriba, directamente hacia ella. Sentí la humedad tibia de la sangre escapando por debajo de mi túnica. El dolor empezó a organizarse en capas, pero no era lo importante.
Lo importante era que mis ojos seguían abiertos, seguían viendo. Esperé la rigidez, esperé el peso súbito en las articulaciones, esperé la sensación descrita en los registros de ejecuciones visuales, el momento en que la conciencia queda atrapada dentro de un cuerpo que ya no responde. Esperé convertirme en advertencia. Nada. El tiempo pasó de una manera incorrecta. No puedo decir cuánto. En los registros, los eventos absolutos no admiten duración. Ocurren. Aquí, en cambio, los segundos se estiraban como si alguien los estuviera examinando antes de dejarlos caer. Ella inclinó apenas la cabeza. No fue un gesto de sorpresa. Fue un ajuste. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz no resonó en la cámara. No necesitó hacerlo. Llegó a mí como llegan los decretos, sin volumen, sin opción de réplica. Cada palabra ocupó un lugar exacto dentro de mi pecho, presionando órganos que ya dolían. Intenté hablar. Solo salió aire. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de esfuerzo. Intentaba moverlas. Intentaba cubrirme el rostro tarde, ridículamente tarde. Mis dedos apenas respondían, como si no reconocieran la urgencia. «Lo sé», logré decir al fin. Fue un error de cálculo. Eso era verdad. Había seguido la secuencia ritual al pie de la letra. Había verificado los sellos. Había comprobado los registros de las últimas inspecciones. Nada indicaba que el símbolo central estuviera debilitado. Nada indicaba que la cámara inferior aún estuviera activa. «Siempre lo es», respondió ella. No apartó la mirada. Ese fue el momento en que entendí que algo estaba profundamente mal. No conmigo, con el mundo. Los textos eran claros, absolutos. No admitían interpretación ni metáfora. Ningún mortal puede mirar a la reina y seguir siendo carne. Esa frase estaba tallada en 7 lenguas distintas en la sala de juramentos. Yo mismo había corregido una copia defectuosa hacía 3 inviernos. Había añadido una nota al margen. La excepción no existe. Y sin embargo ahí estaba yo. Carne, sangre, dolor, vivo. Escuché pasos arriba, gritos ahogados, el sonido inconfundible del metal ceremonial chocando contra piedra antigua. Los guardianes habían sentido la ruptura. El templo siempre sentía cuando algo que no debía ocurrir, ocurría de todos modos. Ella también los escuchó. Por primera vez, desvió la mirada de mí. No hacia la escalera, no hacia la abertura por la que yo había caído. Miró hacia arriba, hacia algo que no podía ver pero que conocía mejor que cualquier mapa. Su expresión no cambió, pero el aire sí. Se volvió más denso, más atento. «Te van a matar», dijo. Si no lo hago yo antes. No había amenaza en su voz. Era una constatación administrativa, como leer una pena ya ejecutada. «Se supone que ya debería estar muerto», respondí. No supe por qué dije eso. Tal vez porque los escribas hablamos cuando el mundo deja de obedecer. Nombrar es lo único que sabemos hacer cuando las leyes fallan. Ella volvió a mirarme. Esta vez sentí algo. No dolor, no miedo. Una presión detrás de los ojos, como si alguien estuviera evaluando no mi cuerpo, sino la forma en que yo estaba usando mis sentidos. No me examinaba como criatura, me examinaba como procedimiento. «¿Sabes lo que ves?», preguntó. Quise mentir. Quise decir un monstruo, una reina, una diosa, cualquier cosa que encajara en las categorías conocidas. Pero no era verdad. «Veo», tragué saliva, «un registro que no debería seguir existiendo». Las serpientes se detuvieron, no de golpe, una por una, como velas apagándose en una sala cerrada. Ella no sonrió, no frunció el ceño, pero algo se desplazó en la cámara, algo que no tenía forma ni nombre, algo que hizo que los muros antiguos crujieran como si recordaran una carga que ya no estaban diseñados para soportar. «Eso», dijo, «es un problema». Los pasos arriba se aceleraron, órdenes cortas, el sonido de sellos rompiéndose, el sistema entrando en movimiento. Yo seguía sin convertirme en piedra, y por primera vez entendí que eso no era una salvación, era una falla. El primer guardián murió antes de entender por qué había bajado.
No lo vi caer. Escuché el sonido, un golpe seco, hueco, como cuando una estatua antigua se resquebraja por dentro antes de colapsar. El eco subió por la escalera en espiral y regresó deformado, cargado de algo más que ruido, cargado de corrección. Las botas se detuvieron arriba, las órdenes también. El sistema dudó. Yo seguía en el suelo, medio incorporado sobre un codo que ya no sentía, con la vista fija en ella por una razón que todavía no comprendía. No era valentía, no era desafío, era continuidad. Como si, una vez iniciado el acto de mirar, el mundo esperara que lo completara. «No te muevas», dijo Medusa. No levantó la voz, no hizo un gesto, pero algo en la cámara se ajustó a su instrucción. El aire se cerró sobre mis músculos, no me inmovilizó del todo. Me recordó que la inmovilidad era una opción que podía imponer sin tocarme. Arriba, alguien gritó el nombre del guardián caído. Nadie respondió. «Han sellado esta cámara 7 veces», continuó ella, como si no estuviera ocurriendo nada urgente. Cada vez que el sistema olvidó por qué. «Yo no...», empecé a decir. «No viniste por mí», me interrumpió. «Eso es evidente, tenía razón. Yo había venido por un error en el registro, un desfase entre 2 copias del mismo decreto, separadas por 3 siglos, una línea omitida, una marca ritual mal transcrita, el tipo de fallo que no mata a nadie de inmediato, pero que, si se deja existir, termina reescribiendo la ley desde dentro». El símbolo central del templo había sido reactivado por esa omisión, por mí. «No sabía que estabas aquí abajo», dije. «Nunca lo saben», respondió. «Ese es el punto». Los pasos reanudaron su descenso, más lentos ahora, más cuidadosos. Los guardianes no bajaban como fuerza, bajaban como procedimiento. Escudos al frente, espejos rituales levantados en ángulo, no para protegerse de mí, sino de ella. Había leído esos manuales, los había copiado a mano, instrucciones detalladas sobre cómo no mirar directamente, cómo ejecutar una presencia sin reconocerla, cómo matar sin ver. «Si entran», dije, «me van a ejecutar». «Sí, porque te vi». «No», corrigió, «porque sigues viendo». Eso me heló más que cualquier amenaza. Uno de los espejos apareció por la abertura de la escalera, pulido, circular, grabado con los sellos de tercera orden. No reflejaba la cámara, reflejaba una versión corregida de ella. Las imperfecciones no aparecían, las grietas antiguas eran suavizadas. El trono parecía más pequeño, menos absoluto. El guardián que lo sostenía no miraba a través del espejo, miraba el manual abierto en su otra mano. «Objetivo localizado», anunció sin emoción. «Sujeto no petrificado». Silencio. Ese silencio fue peor que el pánico, porque no estaba en ningún protocolo. «Repita», ordenó una voz detrás. «Sujeto no petrificado», repitió. «Confirmo exposición directa». Escuché el paso atrás, el reordenamiento, el sistema ajustando prioridades. «¿Nombre?», preguntó la voz. Tragué saliva. «No es necesario», dijo Medusa antes de que pudiera responder. «Ya lo conocen». El guardián dudó. No levantó la vista, pero su respiración cambió. «Identificación en curso», dijo. «Escriba de tercer nivel, registro central, autorización gris, autorización gris». Eso explicaba por qué había llegado tan abajo, por qué nadie había cuestionado mi presencia. Yo era una función, no una persona, un movimiento permitido dentro del sistema, diseñado para no llamar la atención. «Orden», dijo la voz. «Ejecución inmediata del escriba. Causa: violación visual». El guardián bajó el espejo un grado, el ángulo exacto para que yo apareciera reflejado, distorsionado, suficiente para disparar el mecanismo de petrificación inversa. Una tecnología antigua, basada en principios que ya no entendíamos, pero que funcionaba porque el sistema creía en ella. Sentí el primer hormigueo en la piel. No era piedra, era anticipación. «Eso no va a funcionar», dijo Medusa. No había burla, solo certeza. «Proceda»,
insistió la voz. El guardián activó el sello. Nada ocurrió. El espejo vibró en su mano. Las runas se encendieron y luego se apagaron, una por una, como si algo las estuviera leyendo y descartando. Fallo, dijo el guardián. El sujeto no responde. Imposible, confirmo, repitió. El sujeto no responde. El aire se tensó, no mágicamente, institucionalmente. Cuando un castigo no funciona, no se interpreta como resistencia, se interpreta como corrupción del proceso. Retirada táctica, ordenó la voz. Sellado completo de la cámara. No, dijo Medusa. Fue la primera vez que se opuso directamente. No gritó, no se levantó, pero el no se extendió como una orden superior, antigua, no escrita en ningún manual vigente. El guardián congeló el movimiento a medio gesto. El espejo cayó al suelo y se partió en dos. El sellado no corrige esto, continuó ella. Solo lo pospone. No es su jurisdicción, respondió la voz, temblando apenas. Lo fue antes de que aprendieran a nombrarla, dijo Medusa, y volverá a hacerlo cuando olviden. Yo observaba todo con una claridad incómoda. No porque entendiera más, sino porque entendía menos. El sistema se estaba enfrentando a algo que no podía ejecutar ni archivar. Y yo estaba en medio. ¿Por qué sigo vivo?, pregunté. Nadie me había dado esa respuesta. Nadie parecía dispuesto a hacerlo. Medusa me miró de nuevo. Esta vez, la presión detrás de los ojos fue más intensa, no invasiva, evaluativa. «Porque no me estás mirando», dijo. «Estoy mirándote ahora mismo». «No», repitió. «Estás confirmando». Las palabras no encajaban, pero el efecto sí. Yo no estaba reaccionando a su forma. No estaba atrapado en su presencia. Estaba registrando, como hacía con las leyes, con las penas, con los errores. «Eso es peor», añadió. Los guardianes retrocedieron un paso más, no por miedo, por protocolo. Cuando una anomalía no puede ser contenida, se aísla. «Última orden», dijo la voz. «El sujeto será reclasificado». «Reclasificado». Sentí un vacío en el estómago. «¿Cómo qué?», pregunté. Medusa respondió antes que el sistema. «Como evidencia». La palabra cayó con más peso que cualquier condena. «No», dije. «Yo no...» «Ya lo eres», interrumpió ella. «Desde el momento en que no te convertiste en piedra». Los sellos de la cámara comenzaron a activarse. No para cerrarla, para separarla del resto del templo, para hacer de ese espacio una nota al pie, un apéndice incómodo que nadie querría citar. Yo seguía respirando, seguía viendo, y el sistema, por primera vez en siglos, no sabía qué hacer conmigo. El sellado no fue inmediato. Eso fue lo que más me inquietó. Los rituales de aislamiento del templo siempre eran abruptos, definitivos. Una cámara se cerraba como se cierra una tumba, con ruido, con peso, con la sensación clara de que algo había quedado fuera para siempre. Esta vez, en cambio, el proceso avanzaba en fases, capas superpuestas de decisión, como si el sistema estuviera esperando una confirmación que no podía obtener. Los sellos brillaban y se apagaban. Volvían a encenderse con variaciones mínimas, como borradores sucesivos de la misma orden. «Están intentando decidir qué soy», dije. Mi voz sonó extraña en la cámara. No temblaba. Eso me preocupó. Había pasado el umbral del pánico y entrado en una zona más peligrosa. La adaptación. Medusa no respondió de inmediato. Se había levantado del trono sin que yo notara el movimiento. Ahora estaba de pie, a pocos pasos de mí. No sentí su aproximación como amenaza física, sino como desplazamiento de autoridad. El espacio se reorganizó alrededor de su presencia, como si la cámara recordara para quién había sido construida. «No», corrigió. «Están intentando decidir qué pueden permitirse que seas». Me ofreció la mano. No fue un gesto amable, no fue una invitación, fue una opción estructural. Si la tomaba, algo se formalizaba, si no, algo se rompía. La miré, o confirmé, como ella diría. Su mano no temblaba, no había marcas de guerra ni de ritual.
Era una mano que había firmado más condenas que cualquier escriba vivo. Una mano que no necesitaba tocar para ejecutar. Aún así la tomé. El contacto no fue eléctrico ni sobrenatural. Fue preciso. Sentí el peso exacto de su agarre, la fuerza justa para levantarme sin ayudarme demasiado. Mis huesos protestaron. El dolor volvió a organizarse en prioridades. Cuando me puse de pie, el mundo cambió de eje. No porque ella fuera más alta, no porque yo estuviera más cerca, sino porque, por primera vez desde la caída, dejé de estar abajo. Dejé de ocupar la posición del error. «Camina», dijo. No me indicó hacia dónde. No hizo falta. La cámara tenía un solo recorrido posible, uno que no figuraba en los mapas. Un corredor lateral, tallado con símbolos que no correspondían a ninguna era registrada. No eran más antiguos, eran ajenos a la cronología. Cada paso que daba enviaba una descarga sorda por mi costado herido. La sangre seguía fluyendo, lenta, constante. No me estaba muriendo. Tampoco me estaban sanando. «Podrías matarme», dije mientras avanzábamos. «Resolvería el problema». «No», respondió. «Solo lo cambiaría». La honestidad de esa respuesta fue más inquietante que cualquier amenaza. «El sistema no necesita que estés muerto», continuó. «Necesita que no existas aquí». Llegamos a una antesala sin techo visible. El aire era más frío, no por ausencia de calor, sino por presencia de vigilancia. Sentí el peso de múltiples observaciones indirectas, rituales de escucha, sellos de confirmación, ojos que no eran ojos. «Me están registrando», dije. «Siempre lo hicieron», respondió. «Ahora saben que deben hacerlo bien», me soltó. Ese gesto sí fue importante. Por primera vez desde la caída, no estaba siendo contenido por nada que no fuera mi propio cuerpo. Me tambaleé, pero no caí. El suelo parecía aceptar mi peso con una tolerancia incómoda, como si no hubiera sido diseñado para sostener algo como yo. «¿Por qué me dejaste seguir mirando?», pregunté. Ella se volvió hacia mí, no con brusquedad, con intención. «Porque dejaste de ser un riesgo visual», dijo, «y te convertiste en un riesgo narrativo». No entendí del todo, pero sentí el alcance de esas palabras. En los templos todo era narrativo. Las leyes sobrevivían porque se contaban igual, una y otra vez. Las excepciones no eran peligrosas por existir, sino por poder ser relatadas. «Si sales de aquí», continuó, «el sistema tendrá que decidir si te borra o te incorpora». «¿Y tú?». «Yo no decido eso desde hace siglos». Un temblor recorrió el espacio. No fue un terremoto. Fue una actualización. Los sellos terminaron de fijarse. La cámara inferior quedó oficialmente aislada, no sellada, clasificada. «Están creando una comisión», dije. Lo sabía por el ritmo, por la forma en que las observaciones se multiplicaban sin intervenir. El sistema estaba comprando tiempo. «Sí», confirmó, «y enviarán emisarios. Para matarme. Para entenderte». Eso fue peor. Nos sentamos frente a frente en la antesala. No había muebles. No los necesitábamos. El espacio se adaptó a la conversación como si fuera su función original. «Dime exactamente qué sentiste cuando me viste», dijo. No fue una orden, fue una solicitud calibrada. Cerré los ojos por primera vez desde la caída. El mundo no colapsó. No sentí castigo. Eso por sí solo fue una revelación silenciosa. Sentí continuidad, respondí. Como cuando reviso un decreto antiguo y descubro que sigue siendo válido no porque sea justo, sino porque nadie se atrevió a corregirlo. ¿Miedo? Después. ¿Deseo? La pregunta me atravesó con más fuerza de la esperada. No en el sentido permitido, dije al fin. No quise poseerte. Quise completarte. Las serpientes se movieron apenas. Un reajuste mínimo. «Eso es raro», dijo, «incluso entre los inmortales». «¿Por qué?». «Porque convierte a quien mira en responsable». Un nuevo pulso recorrió la antesala. Sentí algo desprenderse de mí, no físicamente, administrativamente, como si una capa de protección implícita hubiera sido retirada.
¿Han decidido algo?, dije. Sí, respondió ella. Te han autorizado. ¿A qué? A quedarte. Mi corazón se aceleró. No por alivio, por comprensión tardía. Eso no es protección, dije. Es contención. Exacto. La antesala se abrió hacia un espacio más amplio. No una salida, un área de permanencia. El tipo de lugar donde se coloca algo que no puede ser destruido sin consecuencias. Mientras estés aquí, continuó, no pueden afirmar que el sistema falló afuera. Y si intento irme, me miró con algo cercano a la ironía. Entonces dejarás de ser útil. La palabra pesó. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué ganas con esto? Medusa se acercó lo suficiente como para que el aire entre nosotros se volviera incómodo. No peligroso, íntimo de una forma política. Gano tiempo, dijo. ¿Y una grieta? ¿En el sistema? En la historia. Sentí el aislamiento cerrarse del todo, no como prisión, como escenario. Yo no estaba a salvo, estaba siendo colocado. Y por primera vez, entendí que sobrevivir había sido solo el primer error. Los emisarios no llegaron caminando. El sistema nunca envía cuerpos cuando puede enviar funciones. Primero fue el cambio en la temperatura. No frío ni calor, sino neutralización. El aire perdió cualquier rastro de origen, como si hubiera sido filtrado hasta olvidar de dónde venía. Luego, el sonido. Un murmullo constante, parecido al roce de páginas pasadas demasiado rápido. Y por último, la presión. La sensación inequívoca de que cada uno de mis movimientos estaba siendo evaluado no por ojos, sino por criterios. Han decidido no tocarte, dijo Medusa. Todavía. Estábamos en el área de permanencia desde hacía un tiempo que no supe medir. El dolor en mi costado se había estabilizado en una línea constante, soportable. No me habían ofrecido curación, tampoco la había pedido. Sanarme implicaría intención, y la intención, en ese lugar, tenía consecuencias. ¿Cuántos?, pregunté. No se cuentan así. La superficie frente a nosotros se alteró. No se abrió, se reescribió. Donde antes había piedra lisa, ahora había símbolos en suspensión, flotando a distintas alturas, girando lentamente. No correspondían a ningún alfabeto vivo. Eran marcas de decisión, cláusulas sin lengua. Comisión de análisis de excepciones visuales. Leí en voz alta, sorprendiéndome de poder hacerlo. Te están permitiendo entender, dijo Medusa. Eso es nuevo. Una de las marcas se adelantó. No emitía luz, pero absorbía atención. Sujeto, dijo una voz que no provenía de ningún punto. Confirme su estado. Vivo, respondí. Inadecuado, corrigió la voz. Confirme su función. Miré a Medusa, no buscando permiso, buscando contexto. Escriba, dije. Registro central. Tercer nivel. Silencio. Función suspendida, dictaminó la voz. Estado actual. Anomalía persistente. Sentí algo retirarse de mí. No un recuerdo. Un acceso. El conocimiento implícito de pertenecer a una estructura mayor se desvaneció, dejando un vacío operativo. Han cortado mi vínculo, dije. Sí, respondió Medusa. Ya no le sirves como parte, solo como prueba. Otra marca avanzó. Describa la experiencia visual, ordenó la voz. No fue una experiencia, dije. Fue una verificación. Las marcas vibraron. El murmullo se intensificó. Explique. Respiré hondo. Elegí cada palabra como si estuviera grabándola en piedra. No reaccioné a su forma. No sentí amenaza ni fascinación. La reconocí como constante, como algo que no depende de mi mirada para existir. Imposible, dictaminó la voz. La reacción visual es absoluta. Lo es, intervino Medusa, para quienes miran buscando sentido. Silencio. El sistema estaba recalculando. ¿Qué ocurre si sale de aquí?, pregunté. Las marcas se detuvieron. Escenario en evaluación, respondió la voz. Probabilidad de colapso narrativo, elevada. ¿Narrativo?, repetí. Las leyes sobreviven porque se repiten sin contradicción, explicó Medusa.
Tú introduces una frase que no encaja. Entonces bórrenme, dije. No fue valentía, fue lógica. Borrado no viable, respondió la voz. Evidencia observada por entidad soberana. Miré a Medusa. Entidad soberana. Yo, dijo sin énfasis. Otra marca avanzó, más lenta. Propuesta, anunció la voz. El sujeto permanecerá bajo jurisdicción indirecta. Acceso limitado. Observación constante. Interacción controlada con la entidad. ¿Como prisionero?, pregunté. Como contexto, corrigió. Sentí el peso real de esa palabra. No me estaban encerrando, me estaban definiendo como entorno, algo que existe para afectar decisiones ajenas. ¿Aceptas?, me preguntó Medusa. No había coerción en su tono, solo claridad. Si decía que no, el sistema improvisaría algo peor. No tengo alternativa, respondí. Nunca la hubo, dijo ella. Las marcas comenzaron a disolverse. La comisión se retiraba, satisfecha por ahora. No habían resuelto el problema. Lo habían pospuesto con elegancia. Cuando el aire recuperó algo parecido a su densidad original, me di cuenta de que estaba agotado de una forma nueva, no física, estructural. Había sido observado sin ser comprendido, y eso me había reconfigurado. Ahora saben que existes, dije. Siempre lo supieron, corrigió Medusa. Ahora saben que no pueden corregirte. ¿Y tú? Se acercó a mí. No invadió mi espacio. Lo redefinió. Ahora puedo usar tu presencia como palanca, dijo. No contra ellos. ¿Contra qué, entonces? Me sostuvo la mirada. No para petrificarme, para fijarme. Contra la versión de la historia que los mantiene a salvo. Sentí un estremecimiento que no tuvo nada que ver con miedo. «¿Eso nos va a destruir?», dije. «Sí», respondió. «Eventualmente». El área de permanencia se cerró sobre nosotros con una suavidad inquietante. No como una celda, como un acuerdo tácito. Yo ya no era un hombre libre. Tampoco era una víctima. Era un punto de presión. Y el sistema acababa de colocarme exactamente donde más dolía. La revelación no llegó como una verdad nueva. Llegó como la retirada de una mentira antigua. Durante un tiempo, no sé cuánto, nada ocurrió. Y eso fue en sí mismo una anomalía. El sistema no tolera el vacío narrativo. Siempre llena los espacios con procedimientos, informes, simulaciones. Esta vez, en cambio, parecía observarnos en silencio, como si esperara que algo emergiera por sí solo. Medusa y yo coexistíamos en el área de permanencia sin rituales de contacto ni palabras innecesarias. No hablábamos para entendernos. Hablábamos para medir consecuencias. Cada frase era una prueba de carga sobre estructuras invisibles. «Están reescribiendo los registros antiguos», dije una vez. «Lo siento en la forma en que el aire se estabiliza». «Sí», respondió ella. «Buscan una versión donde tú encajes sin romper nada». ¿Van a encontrarla? No. No hubo satisfacción en su respuesta. Solo certeza. El dolor de mi costado había cambiado. Ya no era una herida. Era un recordatorio. Algo que el cuerpo conserva cuando entiende que la curación completa sería una mentira funcional. Fue entonces cuando ella decidió hablar, no porque yo preguntara, porque el tiempo había dejado de servirle al sistema como herramienta de demora. «No te convertiste en piedra», dijo, «porque el castigo nunca fue para ti». La frase quedó suspendida entre nosotros, pesada, incorrecta, peligrosa. «Eso contradice todos los registros», respondí. «Los registros no explican, justifican». Me acerqué un paso, no hacia ella, hacia la idea. Entonces, ¿para quién era? Medusa no respondió de inmediato. Se volvió hacia el límite del área de permanencia, donde la piedra se difuminaba en algo que no era muro ni vacío. Apoyó la mano allí, como quien toca una cicatriz antigua. «El castigo fue diseñado para quienes miran buscando sentido», dijo, «para quienes creen que el mundo debe responderles». La miré, la confirmé. «Yo no hice eso». «No», asintió.
Tú miraste buscando coherencia. La diferencia me golpeó con una claridad brutal. No me viste como objeto, continuó, ni como amenaza, ni como promesa. Me viste como consecuencia. Sentí un vértigo que no tuvo nada que ver con alturas. Eso significa que... Empecé. Que el sistema ya estaba muerto, terminó ella, mucho antes de que cayeras. El silencio que siguió no fue vacío, fue aceptación forzada. Entonces mi supervivencia, dije, no es una excepción, es una autopsia, corrigió. Las palabras encajaron con violencia. Todo lo que había ocurrido desde la caída, la falla del castigo, la indecisión institucional, la comisión, no eran intentos de corrección, eran síntomas. El sistema no estaba fallando ahora, estaba siendo expuesto. Si eso se sabe, dije, todo colapsa. No todo, respondió. Solo lo que depende de la mentira. Me alejé. Necesitaba espacio para que la revelación no me aplastara. Ellos creen que te contienen, continuó Medusa, que al mantenerte aquí mantienen la anomalía fuera de la historia activa. Pero no es así. No, te han puesto en el lugar equivocado. Me miró entonces con una intensidad distinta, no evaluativa, no soberana, estratégica. ¿Sabes por qué el sistema me convirtió en mito?, preguntó. Para que nadie te verificara, respondí. Exacto. Mientras fui símbolo, fui segura, intocable. El castigo funcionaba porque nadie se preguntaba por qué. Sentí el alcance total de lo que estaba diciendo. Y ahora, murmuré, ahora tú eres la pregunta. El área de permanencia vibró. No como alerta, como reacción. El sistema había registrado algo, no una acción, una conclusión. Han detectado el cambio, dije. Sí, respondió, y van a actuar. ¿Cómo? Las serpientes se movieron inquietas por primera vez. Van a intentar separarnos, dijo. No físicamente, narrativamente. Asentí, entendía. Van a redefinirte, continuó. No como hombre que me vio, sino como anomalía autónoma, algo que no me involucra. Para preservar el mito, dije. Para preservar la utilidad del miedo. Un nuevo pulso atravesó el espacio. Esta vez sentí algo romperse dentro de mí. No un hueso, una función. La última capa de escriba se desprendió. Están borrando mi origen, dije. Mi caída, el templo. Te están aislando de mí en los registros. Lo sé. Entonces sí me destruyen. No podrán, interrumpió. Ya no sin admitir la causa. La revelación terminó de cerrarse sobre mí como una trampa perfecta. No sobreviví porque fui especial, dije. Sobreviví porque el castigo ya no tenía objeto. Medusa se acercó. Exacto. Y ahora el sistema tiene que decidir, continué, si admite que su ley central es obsoleta o si me convierte en algo que justifique su existencia. Eso es el costo de ver como tú viste, dijo. Ya no pueden permitirte ser humano. La frase me atravesó con una frialdad precisa. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué te costó esto? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más baja. Me costó el silencio. El área de permanencia comenzó a reconfigurarse, no en respuesta a una orden, en anticipación a una intervención. Vienen, dije. Sí, no para matarme. No, confirmó, para asignarte un nuevo papel. El espacio se abrió en un corredor que no existía antes. No llevaba a una salida, llevaba a una función. Yo entendí antes de verlo. Quieren que sea el testigo oficial, dije. La excepción contenida, la prueba controlada. Quieren que seas la razón por la que el castigo sigue siendo necesario, dijo Medusa. El sistema no iba a admitir su muerte, iba a usarme como su coartada. Y en ese instante supe, con una claridad que dolía más que cualquier herida, que mirar a Medusa no me había condenado. Entenderla sí. No me llevaron de inmediato. Ese fue el error del sistema. Cuando una estructura cree haber entendido una anomalía, se permite el lujo de la preparación. Ajusta marcos, redacta versiones,
asegura consensos. En ese intervalo, asume que la anomalía permanecerá estable. Yo ya no lo era. El corredor funcional que se había abierto no tenía paredes claras. Era una transición conceptual. Cada paso que daba no me movía en el espacio, me movía en definición. Sentía cómo intentaban encajarme en un rol antes incluso de formalizarlo. Etiquetas incompletas rozaban mi conciencia como manos que no se atreven a tocar. «No camines todavía», dijo Medusa. Me detuve. El sistema se tensó de inmediato. No por desafío, sino por retraso no autorizado. El tiempo para ellos es una herramienta. Detenerlo equivale a cuestionar la jerarquía. Si aceptas el rol sin resistencia, continuó, te estabilizarán. ¿Eso es malo? Eso es final. Las palabras no eran dramáticas, eran técnicas. ¿Y si no acepto? Te fragmentarán, respondió. Te dividirán en versiones compatibles, un testigo para cada narrativa necesaria. Sentí náuseas, no físicas, identitarias. Eso es peor que morir. Sí. El corredor vibró. El sistema estaba perdiendo paciencia. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Medusa se acercó hasta quedar frente a mí. No invadió mi espacio. Esta vez lo compartió. Quiero que recuerdes exactamente cómo miraste, dijo, y que no lo cambies. Eso no es una acción. Es la única que importa. El aire se volvió denso, no como presión, sino como expectativa. Las capas narrativas comenzaron a superponerse. Versiones posibles de mí aparecían y desaparecían en la periferia de mi percepción. En una, yo era un sacerdote ciego. En otra, un heraldo mutilado. En otra, un objeto sellado incapaz de hablar. Todas eran aceptables. Ninguna era yo. «Sujeto», dijo la voz del sistema, ahora más cercana. «Proceda». No preguntó a qué. Sabían que yo lo sabía. «Si doy un paso», dije, «¿qué ocurre?» «Te convertirás en función», respondió Medusa, «en precedente controlado». «¿Y si no lo doy?» Ella sostuvo mi mirada con una quietud que había sobrevivido a imperios. «Entonces te convertirás en algo que no pueden repetir». «El sistema odia lo irrepetible», respiré. No fue un acto heroico, fue un acto de fidelidad a una percepción que ya no podía deshacer. No di el paso. El efecto fue inmediato, no una explosión, no una alarma, un fallo de sincronización. Las versiones periféricas colapsaron unas sobre otras. Las etiquetas no encontraron anclaje. El sistema intentó fijarme en una narrativa y descubrió que todas requerían una mentira previa. «Error», dijo la voz. Por primera vez lo dijo sin corrección automática. «Error de consistencia», añadió otra capa. «El sujeto no converge». El corredor comenzó a deshacerse, no como estructura física, sino como propuesta. Ya no llevaba a ningún rol estable. «¿Qué hiciste?», pregunté con dificultad. «Nada», respondió Medusa. «Tú lo hiciste cuando miraste sin pedir significado». El sistema reaccionó como hacen todas las instituciones ante una verdad no absorbible. Intentó aislarla por completo. «Protocolo de extracción», ordenó una voz superior. «Separación total de la entidad soberana. El espacio se contrajo entre nosotros». «Van a sacarte de aquí», dije, «lejos de mí». «Sí, eso te protege». «No», corrigió, «eso me devuelve al mito». La separación avanzó, no violenta, administrativa. Capas de jurisdicción se interpusieron como muros de papel sellado. «Y a mí», empecé. «A ti te dejarán fuera», terminó ella. «No como testigo, como residuo». Sentí el peso real de esa palabra. «Residuo no puede ser integrado», continuó. «Tampoco puede ser citado con facilidad. Entonces el sistema tendrá que cargar contigo sin poder usarte». La distancia entre nosotros aumentó sin que ninguno se moviera. El espacio se estiró para cumplir una orden que no entendía del todo. «¿Qué pasa si intento volver a mirarte?», pregunté. Medusa inclinó apenas la cabeza. «No podrás», dijo. «No porque te lo impidan, porque ya no lo necesitarás». El aire se cerró, no en mi garganta,
en la historia. Sentí como algo era arrancado del relato oficial y arrojado a un margen sin nombre. No me estaban destruyendo, me estaban excluyendo de la utilidad. El último vínculo con Medusa se tensó. «Escucha», dijo, y su voz atravesó capas que no estaban hechas para dejarla pasar. «El mundo va a seguir diciendo que ningún mortal puede mirarme. Pero yo lo hice. Sí. Y no me convertí en piedra. No. Entonces mentirán. Siempre lo hicieron», respondió. «La diferencia es que ahora hay alguien que lo sabe sin poder olvidarlo». La separación se completó. No hubo despedida, no hubo gesto final. Solo la certeza brutal de que el sistema había cometido su segundo gran error. El primero fue dejarme vivir. El segundo fue no saber qué hacer conmigo después. Ser residuo no duele al principio. Eso fue lo más engañoso. No desperté en una celda ni en un vacío. Desperté, si es que se puede llamar así, en un lugar que seguía funcionando sin mí. Un corredor del templo superior, uno que había recorrido cientos de veces con pergaminos bajo el brazo, ahora me recibía como si yo fuera una corrección tardía. Las antorchas ardían igual, los sellos seguían intactos, los escribas caminaban con la misma prisa contenida. Nadie me vio, no por invisibilidad ritual, por irrelevancia estructural. Intenté hablar con el primer guardián que pasó a mi lado. Dije su nombre. Lo pronuncié con la exactitud que solo alguien del registro central puede tener. No reaccionó. Su cuerpo no mostró resistencia ni confusión. Simplemente no me incorporó como estímulo válido. «Residuo», murmuré. La palabra ya no era técnica, era vivida. Avancé por el templo como una nota al margen que nadie había decidido leer. Podía tocar las paredes, podía sentir el frío de la piedra, pero cada interacción terminaba ahí. No había respuesta institucional, ninguna consecuencia. El sistema no me había destruido. Me había retirado del circuito de efectos. Eso es lo que cuesta más que la muerte. Intenté salir del templo. Las puertas se abrieron. Ese fue el segundo indicio de que algo estaba profundamente mal. Las puertas sagradas no se abren para quien no está registrado. Jamás. No importa el rango, no importa la urgencia. Aquí, en cambio, el mecanismo me reconoció como no contradictorio. No representaba amenaza ni valor. Afuera, el mundo seguía. El mercado estaba lleno. Los sacerdotes discutían cuotas. Los niños corrían entre columnas que no entendían. El mito funcionaba perfectamente sin mí. «Ningún mortal puede mirar a Medusa», escuché decir a un predicador con la seguridad intacta. «Esa es la ley». Quise gritar, no para desmentirlo, para comprobar si el sonido de mi voz aún podía alterar algo. «Yo la miré», dije. Varias personas se giraron, no hacia mí, hacia el predicador. «Blasfemia», respondió él como si hubiera oído una objeción genérica. «El castigo es inmediato». «No lo fue», insistí. «Estoy aquí». Una mujer me atravesó al pasar sin disculparse, no porque no me viera, porque su cuerpo no me asignó fricción social. El predicador continuó elevando la voz. «El mito existe para protegernos del caos. Quien lo niega, niega el orden. Eso fue el costo real. No perder el cuerpo, perder la capacidad de interrumpir». Caminé durante horas, o lo que mi percepción aún llamaba horas, intentando interactuar con el mundo. Podía comprar pan si dejaba monedas sobre el mostrador. El pan aparecía. Nadie me miraba. Podía dormir en una posada si ocupaba una cama vacía. Nadie preguntaba. Era funcional. No era reconocido. En la noche, el dolor del costado regresó con una intensidad distinta. No como herida, como ancla. Algo que me recordaba que aún tenía límites físicos, incluso cuando el sistema me había soltado. Entonces entendí el alcance de la decisión. El sistema no me había castigado, había trasladado el castigo al mundo. Mientras yo existiera como residuo, la ley podía seguir afirmándose sin ser probada. Nadie necesitaba refutarme, bastaba con no incorporarme. Eso es lo que cuesta mirar sin pedir sentido. Pierdes el derecho a ser refutado, pierdes el derecho a ser castigado.
Pierdes incluso el derecho a ser enemigo. Esa noche soñé con Medusa, no con su rostro, con el trono vacío. Desperté sabiendo algo que el sistema no había previsto. Yo aún podía recordar, y recordar fuera de la narrativa oficial es una forma de contagio lento, no inmediato, irreversible. El sistema subestimó el tiempo, siempre lo hace cuando cree haber neutralizado algo. Ser residuo no significa estar quieto, significa moverse sin generar reacción inmediata. Y el tiempo, cuando no es vigilado, se convierte en un aliado peligroso. Yo ya no era observado, no de forma directa, no de forma constante. Mi irrelevancia me había vuelto barato, y lo barato siempre circula. Comencé a caminar sin destino aparente, no por huida, por fricción mínima. Me desplacé por ciudades donde el mito era repetido con la misma precisión, por aldeas donde el nombre de Medusa era pronunciado en susurros rituales, siempre acompañado de la misma certeza. Nadie la había visto y sobrevivido. Yo estaba allí, no para negar, para existir mal. Descubrí algo esencial en la tercera ciudad. La gente sí me recordaba, de forma incorrecta. ¿Estuviste aquí antes?, me preguntó un mercader frunciendo el ceño. Siento que ya hablamos. Negué con la cabeza. Debe haber sido otro, murmuró incómodo. Eso era nuevo. No me reconocían, pero algo de mí dejaba residuo cognitivo, una sensación de continuidad fallida, como una frase incompleta que insiste en volver. Empecé a usar eso, no con palabras directas, nunca con afirmaciones absolutas, solo con preguntas mal colocadas. ¿Quién decidió que nadie podía mirarla? ¿Desde cuándo se repite esa ley? ¿Qué ocurre si el castigo no se ejecuta? No insistía, no debatía. Dejaba la pregunta y me iba. El sistema no reaccionaba, no podía. No había acto punible, no había blasfemia clara, solo una erosión lenta. Fue entonces cuando lo sentí. No vigilancia, atención, no del sistema, de ella. No apareció, no habló, no se manifestó como figura, pero el mundo cambió de textura durante ciertos momentos. La luz se volvía más precisa, los sonidos más contenidos, como si una voluntad antigua estuviera observando sin intervenir. Medusa estaba pagando su costo. Al ser devuelta al mito, había recuperado su seguridad, pero había perdido alcance. Ya no podía actuar directamente, solo influir por presión indirecta, como una reina sin ejército. Y yo era su única grieta móvil, no porque trabajáramos juntos, porque éramos incompatibles con la misma mentira. Una noche, mientras dormía bajo un pórtico, sentí algo diferente. No dolor, no miedo, una pérdida. Desperté sabiendo que algo había sido ejecutado, no en mí, en la estructura. En la mañana, la noticia corría sin correr. Un templo secundario había sido clausurado, no por herejía, por redundancia. Sus registros fueron absorbidos por una autoridad centralizada. Nadie protestó, nadie explicó. Yo entendí. El sistema estaba consolidándose, estaba reduciendo puntos de variación. Eso era el costo de mi existencia. Para proteger el mito, el mundo se estaba volviendo más estrecho, menos interpretaciones, menos márgenes, menos zonas grises. La gente no sabía por qué sentía el cambio, solo lo sentía. Las leyes se volvieron más claras, más duras, más simples. El sistema no me combatía, se endurecía. Y en ese endurecimiento, Medusa perdía algo que nunca había temido perder: ambigüedad. El mito es fuerte cuando es vago. Cuando se vuelve preciso, empieza a morir. La sentí de nuevo esa noche, más cerca, más tensa. No me habló, no necesitó hacerlo. Entendí el mensaje igual. Mi supervivencia estaba obligando al sistema a elegir entre estabilidad y alcance, y esa elección no sería gratuita. Yo estaba causando el costo, pero no sería yo quien lo pagaría íntegro. El mundo terminó por reaccionar cuando ya no podía fingir que nada estaba cambiando. No hubo decreto, no hubo anuncio, solo una modificación sutil en la forma en que el miedo se distribuía. Antes,
El mito era una advertencia distante. No mires. Ahora se había convertido en una estructura preventiva. No preguntes. Eso fue nuevo. Lo supe cuando intenté hacer una de mis preguntas mal colocadas en una ciudad portuaria donde el nombre de Medusa apenas se usaba. Pregunté lo de siempre, con voz neutra, sin desafío. ¿Qué pasaría si alguien la mirara y siguiera vivo? El hombre frente a mí no respondió, no desvió la mirada, retrocedió un paso, no por terror, por cálculo. «No digas eso», murmuró. «No aquí». «¿Por qué?», pregunté. Miró alrededor, bajó la voz. «Porque ahora preguntan quién pregunta». Eso fue el aviso real. El sistema había terminado de adaptarse. Yo seguía siendo residuo, pero ya no era barato. Mi circulación había generado demasiada fricción acumulada. No podían señalarme sin darme forma, no podían eliminarme sin reconocer causa, así que hicieron lo único posible, redefinieron el entorno. Los templos se volvieron más pequeños, más cerrados. Las órdenes se unificaron bajo símbolos únicos. Donde antes había variaciones regionales del mito, ahora había una versión oficial, exacta, repetida sin desviación. No porque fuera más verdadera, sino porque era más fácil de defender. La gente comenzó a vigilarse entre sí, no por fanatismo, por prevención narrativa. Yo dejé de preguntar en público, no porque tuviera miedo, porque ya no era necesario. El cambio estaba hecho. Fue entonces cuando entendí cuál era mi nuevo papel. No era testigo, no era heraldo, no era prueba. Yo era el límite invisible. Donde yo pasaba, el sistema se tensaba. Donde yo permanecía demasiado tiempo, algo se cerraba. Donde yo dormía, al día siguiente había una regla nueva, más simple, más dura. No me culpaban, no me nombraban, pero reaccionaban. Yo era la evidencia que no se podía citar, pero que obligaba a escribir notas al margen en todas partes. Una noche, sentí a Medusa con una claridad que no había tenido desde la separación, no como presencia, como pérdida compartida. El mundo se estaba volviendo pequeño para ella también. El mito la protegía, sí, pero al endurecerse, había reducido su reino. Menos historias, menos interpretaciones, menos espacio para que su poder existiera como algo más que amenaza estática. Yo había sobrevivido. Ella había sido conservada. Ambos habíamos perdido movimiento. Comprendí entonces la transformación final. No estaba destinado a romper el sistema. Estaba destinado a vivir fuera de su corrección, obligándolo a deformarse cada vez que intentaba cerrarse por completo. Eso no trae justicia. Trae adaptación forzada. El sistema nunca admitiría que un mortal la había mirado, pero tampoco volvería a ser amplio, flexible, múltiple. Yo era el costo permanente. Y Medusa era el mito que ahora sabía que mentía. No hubo reconciliación, no hubo victoria, solo una redistribución irreversible de funciones. El mundo siguió diciendo la misma frase, pero ya no sonaba igual. No hubo cierre. Eso fue lo último que el sistema no pudo tolerar y aún así tuvo que aceptar. Con el tiempo, dejé de moverme tanto. No por cansancio, por precisión. Aprendí dónde mi presencia tensaba más las costuras invisibles, no los centros, nunca los centros. Siempre los bordes, cruces de caminos, ciudades jóvenes, templos recién consagrados, lugares donde el mito aún no había terminado de solidificarse. Allí bastaba con existir, no hablar, no preguntar, no negar, existir mal. El sistema reaccionaba de la única forma que le quedaba, cerrando antes de comprender. Las reglas se adelantaban a los hechos, las penas se definían antes de las faltas. El miedo ya no necesitaba historia, solo repetición, y en esa repetición acelerada algo empezó a fallar. No en voz alta, no de forma visible, en la transmisión. Los niños ya no preguntaban por qué no se podía mirar a Medusa. Preguntaban cómo saber si alguien había preguntado. El mito había dejado de señalar un límite externo y se había convertido en un mecanismo interno de vigilancia. Eso no era estabilidad, era contracción. Yo sentía a Medusa cada vez menos, no porque estuviera lejos,
porque el mundo ya no le dejaba espacio para expandirse. El mito, al endurecerse, había cumplido su función final: preservar la estructura, sacrificando profundidad. Ella seguía siendo intocable, temida, citada, pero ya no era vivida, no como reina, no como amenaza activa, como fórmula. Y yo seguía caminando. Nadie me perseguía, nadie me invitaba, nadie me detenía. Era libre de la única forma que no puede celebrarse, sin lugar asignado. Un día, en una ciudad sin templo, escuché a un anciano decir algo que nunca había oído antes. Dicen que nadie ha visto nunca a Medusa. No dijo puede, dijo ha. El mito había cambiado de tiempo verbal. Eso fue todo. No hubo colapso, no hubo revelación pública, no hubo memoria recuperada, solo una adaptación completa. El sistema sobrevivió, pero ya no podía crecer. Y yo entendí, al fin, la transformación irreversible. No me convertí en piedra. Me convertí en el punto donde el mundo decidió dejar de mirar hacia afuera. Si esta historia te atrapó, dale like y sigue el canal Medusas Memories para no perder las próximas memorias. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Sobreviví a su mirada, pero el mundo no sobrevivió a lo que yo vi.